Bendiciones hermanos, bienvenidos una vez más al canal donde aquí vamos a tratar de exponer la verdad de la palabra de Dios para nuestras vidas y ver cómo esto se puede aplicar y que podamos ser conformados más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo cada día más. Entonces seguimos estudiando el capítulo 5 de Juan en el verso 19. Entonces vamos a discutir la autoridad del Hijo, la relación del Hijo de Dios, o sea, de Jesucristo con el Padre. Vamos a ver cómo podemos aplicar esto y porque de lo que nosotros creemos de quién es Jesucristo termina siendo nuestra práctica en la vida diaria. Entonces sin demorarnos mucho, vamos a entrar en el texto y vamos a seguir hablando un poco más de lo que es esto. Y dice en Juan capítulo 5, verso 19, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que ve al Padre hacer. Sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino a todo el juicio dio al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que honra al Hijo no honra al, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener la vida en sí mismo. Y también le dio la autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces la audiencia que está teniendo aquí Jesús le está hablando a los fariseos, está hablando de la relación de él con el Padre, la relación del Hijo con el Padre. O sea, que nada, o sea, de lo que él ha visto del Padre hacer, eso es lo que él hace. Y de la misma manera, nosotros lo que oímos que el Hijo hizo, nosotros debemos hacer en el sentido de nosotros debemos morir a nosotros mismos, nosotros debemos seguir sus enseñanzas, pero asimismo, de la misma manera, nosotros no somos dioses. Nosotros somos creados a la imagen de Dios, pero nosotros no somos dioses. Entonces, esto es lo que quiere decir Jesús. Lo que Él ve, lo que Él está haciendo a la tierra es porque Él lo ha visto del Padre. Es lo mismo que Él está haciendo. Y dice, y más adelante vamos a ver, dice, las Escrituras dan testimonio de eso mismo. Eso es lo que los fariseos no querían creer. Entonces, no sé si se acuerdan, cuando en el hebreo cuando se repite algo es porque tiene mucha importancia. Por eso escuchamos mucho cuando dicen, de cierto os digo. Entonces, si vemos aquí en el verso 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no tendrá condenación, mas ha pasado de vida a muerte. El que oye la palabra de Dios y cree, no es solamente suficiente con el creer, sino hay que hacer, porque el hacer es evidencia de que realmente creímos en Él. Como dice el apóstol Santiago, dice que la fe, si las obras es muerta, de la misma manera el Señor Jesucristo está trayendo esta verdad bíblica, que el que cree realmente en Él va a tener acción. La fe sin obra es muerta. Son las cosas que Jesucristo ha visto. Él no actúa por sí solo, sino que el concepto de lo que es la Trinidad, que nosotros como cristianos creemos,
viene de un concepto hebreo que se llama Ahdut, quiere decir la unidad, en vez de Trinidad, que no es una palabra incorrecta, sino que hay una palabra mejor, que es la triunidad. Dice los tres, o sea, las tres personas de la Trinidad actúan en un conjunto, no se contradicen la una de la otra, sino que actúan en armonía. Entonces, lo que Jesucristo ha hecho es porque lo vio del Padre. Y viene el verso 25, dice de nuevo, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Aquellos que han creído, tiene una similitud tanto espiritual también como física. Tiene una aplicación espiritual en el sentido de aquel que no creyó o aquel que está muerto en vida en el sentido espiritual de la salvación, el que está muerto y no cree en el Señor Jesucristo, cuando oyere la palabra y la creyere, vivirá. Pero asimismo también tiene otra implicación futura, que aquellos que han creído en Jesucristo, aunque mueran en esta tierra, cuando Él vuelva de nuevo, Él dice que los revivirá. Entonces eso es una promesa. Nosotros tenemos esa certeza como cristianos que en el futuro Cristo viene, ya estemos vivos o estemos muertos, viviremos con Él. Pero aquel que lo ha rechazado, que ha rechazado ese mensaje, va a tener muerte eterna. Entonces la autoridad, el texto dice que la autoridad del Padre la ha dado al Hijo para juzgar. Y entonces cuando vemos las implicaciones teológicas de esto, es bien importante, porque el Padre le ha dado al Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo, Señor Jesucristo, vino al mundo, es preexistente, Él siempre ha existido en la eternidad. Él tomó la forma de hombre, nos dice Filipenses capítulo 2, verso 9. Lo voy a buscar rapidito aquí. Filipenses capítulo 2, versos, creo que es el 8. Vamos a empezar ahí. Y si veo rápido. Aquí, Filipenses capítulo 2, verso 5 dice, hay pues en vosotros el sentir, haya pues en nosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual de Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le dio por nombre sobre todo nombre. Jesucristo tiene el derecho de juzgarnos. ¿Por qué? Porque Él se compadece, porque Él sabe lo que nosotros pasamos como ser humano. Él conoce el sufrimiento, y asimismo, conociendo el sufrimiento, Él es el juez. ¿Por qué? Porque Él se compadeció y nos dio la vía en el cual nosotros tenemos que tomar para escapar de ese castigo eterno. Y hay mucha gente que trata de suavizar el evangelio en el sentido de decir, no prediquemos juicio, no prediquemos esto, lo otro. ¿Por qué? Porque puede ofender a las personas. Pero cuando vemos el evangelio por sí solo, el evangelio es ofensivo para el mundo. Y de una manera u otra tiene que ofendernos. Porque si no hace el efecto. El evangelio tiene que marcar nuestro pecado para que podamos creer en Él. Y dice que aquel que cree en Él vendrá vida. Entonces, cuando venimos a vida espiritual, cuando venimos a vivir en Cristo, ya no pensamos como el mundo, ya no vivimos como el mundo. Y por lo tal, nosotros tenemos ese efecto de que hacemos las obras que el Hijo hace. No es por obra propia o no es por deseo propio, sino es por la voluntad del Padre. Ya no tenemos la mente propia, sino tenemos la mente de Cristo. Esto es muy importante. Si seguimos un poco más adelante, el verso 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de que envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí,
y el que da y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Salvación, esa es la mentalidad de Jesucristo. Él, él era antorcha que ardía y alumbraba. Vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en la luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliesen las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras. A todos os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he enviado en el nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a este recibís. ¿Cómo podéis vosotros creer que recibís gloria de uno de los otros? ¿No buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Así quien os acusa, Moisés, a quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creéis a Moisés, me creéis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creéis en mi palabra? Entonces Jesucristo está hablando aquí de la obediencia, de la obediencia que él tenía hacia el Padre. Él no hizo nada por su voluntad propia, sino que todo lo que él vio al Padre hacer, eso él hace, y la voluntad del Padre la hace. Así nosotros debemos tener esa mentalidad, como decía en Efesios, esta mentalidad que hubo en Cristo, así mismo nosotros tenemos que tenerlas en nosotros, de que aún siendo como Dios, y no hay nadie más alto que Cristo, nosotros tenemos que tener esta mentalidad humilde de que aún nuestro Señor y Salvador, siendo Dios mismo, tomó forma de hombre y se compadeció de nosotros. Así nosotros no tenemos ninguna excusa por el cual no compadecernos de otras personas, no compadecernos de aquellos que no tienen el Evangelio. Y eso es algo con que batallamos, y nosotros debemos, yo mismo batallo diariamente, el pensar que no soy mejor que alguien, y en no darle el evangelio a esa persona porque pienso que yo soy mejor y esa persona no merece el evangelio, sino que tener que esta mentalidad de la salvación. Porque en el verso 34 dice, para que vosotros seáis salvos, dice el Señor Jesucristo. O sea, el testimonio del Señor Jesucristo, que Él es la luz del mundo, Él es la sal del mundo, es para nosotros, para que seamos salvos. Hay muchas implicaciones en este texto cuando viene... en el verso 36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Juan era la luz, lo que empezó a iluminar el camino y a abrir el camino, pero dice, yo soy la luz verdadera. Juan es el precursor, Juan es la sombra mía de lo que ha de venir. Y yo soy Jesucristo es la luz verdadera. Y entonces cuando nosotros entendemos eso, entendemos empezamos a entender quién es Cristo. En el verso 39, cuando añade escudriñar las Escrituras, dice Cristo. Y la audiencia que le estaba teniendo a los fariseos primordialmente, y habla de esto, de que los fariseos sabían las Escrituras, sabían todas las profecías que habían sobre el Mesías, y que Cristo cumplía todas las profecías. Pero aún así decidieron negarlo. ¿Por qué? Porque tenían su propia voluntad, tenían su propia agenda, tenían sus propios deseos. Y de la misma manera nosotros tenemos que tener cuidado de eso, de tener nuestros propios deseos, nuestra propia voluntad, en vez de complacer al Señor Jesucristo. Tenemos que tener mucho cuidado con esto.
de que ya no quiero complacerme a mí, ya no quiero mi felicidad, sino yo quiero la felicidad del Señor Jesucristo. Yo quiero que la felicidad del Señor Jesucristo es la salvación de que muchos más sean salvos a causa de su palabra. Y Cristo dice, escudriñad la Escritura. ¿Por qué? Porque las Escrituras apuntan hacia mí. Y dice, otro es el que da testimonio. ¿Quién da testimonio del Señor Jesucristo? Las Escrituras. Y aparte de eso, el Espíritu Santo siempre da testimonio del Señor Jesucristo. Entonces, cuando vemos a alguien que realmente no está exaltando la Escritura y que trata de disminuir el peso de las Escrituras en lo que nosotros creemos, en la fe, esa persona tiene una tendencia a ser un anticristo. ¿En qué sentido? El anticristo, la palabra anticristo no solamente quiere decir en contra de Cristo, sino quiere decir en lugar de Cristo. Y tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, en esta misma escritura hay una referencia aquí. Sabemos que el Evangelio de Juan no tiene el sermón de los olivos cuando Jesús habla de los últimos tiempos, pero Juan riega, el Espíritu Santo a través de Juan escribiendo el Evangelio, riega estos pincelazos, si se pueden decir, aquí y allá que nos dan. No, el Espíritu Santo nos enseña del anticristo. Porque es importante saber el anticristo también, del anticristo, porque ¿para qué? Para que no ser engañados. Es muy importante conocer a Cristo a través de las Escrituras. Y asimismo, conociendo al Cristo verdadero, podemos distinguir quién es el anticristo. Porque muchos anticristos, dice Juan en la epístola, muchos anticristos vendrán, pero el anticristo vendrá y dice y engañará a muchos. ¿De qué manera nosotros podemos protegernos de eso? Es estudiando las Escrituras. Entonces Cristo dice que él no recibe gloria de los hombres en el verso 41. Y en el verso 42 dice, y más os conozco que no tenéis amor en vosotros. El amor verdadero entre nosotros es el que exaltemos al Señor Jesucristo sobre todas las cosas. Y dice, yo vengo en el nombre de mi Padre y no me recibís. Dice, si otro viniere en su propio nombre, a este recibís. Y ahí vemos la distinción del anticristo. El anticristo va a venir en su propio nombre. No va a venir en el nombre del Padre, va a venir pretendiendo ser un Cristo, pretendiendo ser un ungido. Y va a engañar a muchos. Entonces dice, Moisés es el que los acusa, que ustedes exaltan a Moisés, la ley de Moisés. La ley de Moisés es lo que los está acusando a ustedes. Pero ustedes no lo reconocen. ¿Por qué? Porque están ciegos. Y dice, las escrituras me señalan a mí. Y dice, y si ustedes no van a creer en lo que yo les estoy diciendo, ¿por qué? Porque ustedes no le creen realmente a Moisés. Si ustedes realmente le creyeran a Moisés, creerían lo que yo les estoy diciendo ahora. Todo esto es muy, muy importante. Esta es la importancia de reconocer quién es Jesucristo como el Hijo de Dios. De reconocer todo el trabajo que Él hizo como el Hijo de Dios. Reconocer quién es Él, reconocerlo a Él en nuestras vidas es sumamente importante. Y no tan solo eso, hacer la voluntad del Padre. Es sumamente importante, especialmente en estos tiempos que está creciendo la tecnología, hay mucho engaño por ahí. Pero de la misma manera tenemos que mantenernos fieles a su palabra, ser obedientes a su palabra. La obediencia hacia Él en todos los aspectos de nuestra vida. Y sin más lugar, o con mucho énfasis, predicar el Evangelio. Y sabemos que estamos cerca del final. No tener miedo porque Él nos dijo que no tengamos miedo, sino que seamos valientes en predicar el Evangelio con mucha audacia. Espero que esto les haya servido de bendición. Si les gustó, les pido que se suscriban al canal y que lo compartan. Siempre hay espacio para mejorar. Si tienen algo para mejorar, algo que pueda hacer para mejorar, bienvenido es. Crítica constructiva, por favor.
Y nada, espero que esto sea bendición a muchos. Dios los bendiga.